Fusión 102.5 presenta música, palabras, poesía. Letras al aire. Un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas. Porque el gozo lector se comparte. Producción y conducción, Mónica Morales. Esto es Letras al aire. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Soy Mónica Morales y estaré acompañándote desde los micrófonos de Fusión 102.5 de FM, Inicia la Ruta, y a través de internet en www.imer.mx/fusión. Saludo en controles técnicos a mi estimada Adriana Sabina y le agradezco desde ya su apoyo haciendo la magia para que esto llegue a tus oídos. Te invito a quedarte en esta edición donde te compartiremos efemérides literarias, también las cápsulas de recomendación lectora porque el gozo lector se comparte y además, bueno, en la entrevista hoy nos acompañan en la primera parte Cristina Márquez, en su colaboración mensual con el Índice de Escritores de Baja California, y esta vez para compartir la obra de Ileana Hernández. En la segunda parte del programa compartiremos la conversación que tuvimos con el cantautor y poeta mexicano Miguel Insunza a propósito de su poemario Palangre. Te comparto los teléfonos en cabina por si gustas ponerte en contacto. Es 681-3393 y 681-3394. Estamos también conectados a través de Facebook Live en nuestro canal de Letras al Aire Radio Show. Y bueno, te invito a quedarte porque esto apenas comienza. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Efemérides literarias en Letras al Aire. Oigan, pues ya estamos en la tercera semana de agosto y bueno, como es tradición en Letras al Aire, celebramos recordando los natalicios, los cumpleaños de escritores, escritoras que bueno, por estas fechas, ¿no? En estos días de esta semana tuvieron a bien nacer. Y bueno, el 20 de agosto, un día como hoy, pero de 1890, nació el escritor estadounidense H.P. Lovecraft, un autor de pronto considerado controvertido y extravagante, pero muy relevante para la literatura porque sus obras, digamos que transformaron para siempre el género del terror y la ciencia ficción. Entre algunas de sus publicaciones podemos mencionar, y ahí me disculpan la pronunciación, siempre es complicada, la llamada de Cthulhu, ¿no? De 1928, En las montañas de la locura de 1936, La sombra sobre Innsmouth de 1936, El horror de Dunwich en 1929 y El color que cayó del cielo de 1927. Bueno, un clásico de la literatura de terror y ciencia ficción del siglo XX. Y bueno, también un 20 de agosto, pero de 1983, en la península de Yucatán, nació un querido amigo, poeta mexicano, Manuel Iris, actualmente, y bueno, desde hace 20 años radicado en Cincinnati. Y bueno, también le ha ido por aquellos lares que fue poeta laureado de Cincinnati en 2018. También es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México. Y bueno, su más reciente libro de poemas se llama Toda la tierra es un jardín de monstruos. Una portada hermosa que nos morimos ya por leer, Manuel, a ver si hay modo. Pero bien. Y bueno, de uno de mis libros favoritos, bueno, es que es difícil decir libro favorito con Manuel Iris porque es un gran poeta, pero hay un libro que particularmente a mí me encanta porque aquí hace un trabajo así muy suave de escritura a la limón, como dicen, con el poeta brasileño Floriano Martins. Esto se llama Overnight Medley.
una publicación donde ambos poetas, Floriano y Manuel, escriben sobre jazz, sobre los grandes artistas, los grandes músicos del jazz. Y les voy a compartir rápidamente un poema que se llama Naima, como esta pieza pues clásica, ¿no?, de John Coltrane, que es así polémica porque está dedicada a la primera esposa de John Coltrane y cuando, bueno, él después, ¿no?, tuvo otras historias, otra historia de amor muy importante. Pero bueno, Naima es una gran pieza. Y de aquí el poema. Y dice así: de un oscuro resplandor entre tus muslos veo emanar la voluntad y la sombra, el diario pan de carne que concedes. Oh tú, la Inmaculada, escúchame, acude a mi plegaria. En el momento de la pequeña muerte, llámame. Pródiga de sombras, ilumíname. Entre tus manos, llévame, consuélame. Rosa de los vientos, calor de soledad, consúmeme. Levántame en tu flama. Sobre tu altar está amarrado el cordero de mi amor. Alzo el cuchillo. Oh reina de los nombres, sagrario de esperanza, consoladora de los que son de noche, oye mi súplica. Y bueno, un gran abrazo, Manuel, hasta Cincinnati. Y bueno, esos fueron los cumpleañeros de esta semana en Efemérides Literarias de Letras al Aire. Continuamos. Ay, te paso tu viste. Ahí está. Y bueno, ya estamos de regreso en Letras al Aire. Nuestra invitada de esta primera parte del programa, Cristina Márquez, que regresa con Índice de Escritoras de Baja California. Y en esta ocasión para hablar de una autora, bueno, de todas las que hemos platicado, las queremos mucho, pero somos muy fans de Iliana Hernández. ¿Qué tal, Cristi? Buenas noches. Sí, la verdad que qué emoción. Muchas gracias y pues bienvenidos a todos y todas las radioescuchas a esta sección que pues siempre me emociona mucho, ¿no? Yo me topé un poco con Iliana por casualidad, no había tenido oportunidad de leerla hasta hace muy pocos años mientras hacía mi maestría. Ajá. Yo me había encontrado con la historia de Shulishi, no sé si lo conoces, es justo por el que se nombra este libro de Iliana, Okay. que es un poeta chino que tiene una historia muy trágica, sobre todo para estos tiempos modernos y de pronto grises, hablando de fábricas y situaciones así. Ajá. Su historia básicamente es que él trabajaba en una fábrica donde se ensamblaban iPhones. Okay. Y pues tenía una vida súper rutinaria, murió muy joven, en sus 20s, ¿no? Súper rutinaria y así. Pero dentro de este espacio, pues él era poeta, ¿no? Entonces hace una revista dentro de la fábrica, lo que me pareció súper interesante. Y toma todo este tema como de la posmodernidad en cuanto a la tecnología, etcétera, en sus poemas, pero de pronto con una visión de mucha desesperanza que creo que nos puede pasar muy comúnmente. Sí. Y tiene un poema que termina siendo una metáfora de su muerte y de su vida, en que habla de un tornillo que como que se suicida y se avienta de una ventana. Okay. Y nadie lo escucha caer, ¿no? Y pues así murió Shulishi en su trabajo, ¿no? Entonces yo escuché esta historia, leí ese poema y otros que me encantaron, pues es cierto, pero quedé súper triste y muy conmovida, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que compartí esto en mi Facebook y precisamente Iliana Hernández me dijo que ya tenía un libro de cuentos en que explore este tema. Okay. Y que en honor a Shulishi le llama La muerte de Shulishi y otras tribulaciones, ¿no? Okay. Entonces para mí fue como muy fuerte porque pensar, ok, o sea, de todas las maneras de encontrarse, como en Casablanca, ¿no? De todas las cantinas a las que puede llegar, ¿no? Que fuera una escritora de Baja California que hubiera decidido llamar así un libro de cuentos cuando yo, una lectora de Baja California, conectó con eso, me pareció muy mágico, ¿no? Y creo que va a ser una constante, al menos en ciertas cosas
que pude leer de Ileana, este diálogo con los escritores. No sé si también en lo que hayas visitado de su obra lo hayas notado, pero tiene otro libro que se llama Tempus Fugit, Aproximaciones a las palabras de otros, que me acordé un poco de Notas al pie, tu libro también. Que ese fue premio estatal, ¿no? Exactamente, de hecho, muchos de ellos creo, justamente tienen que ver con premios, ¿no? Sí, es muy reconocido en nuestro estado y es de ensayo. Fue Premio Estatal de Literatura 2020. Y justamente tiene conversaciones con distintos autores y autoras con las que le ha convenido o ha tenido la necesidad de platicar, ¿no? Y me parece muy interesante como esta necesidad que de pronto tienen las escritoras de abrir el diálogo, ¿no? Y que es algo que tanto he experimentado yo como tú, como otras que conocemos, ¿no? Incluso Rosario Castellanos, ¿no? Que también tiene una serie de poemas en que les contesta o les pregunta a los poetas. Entonces me gusta esta parte de muchas autoras mujeres de no quedarse en el silencio de la página, sino atreverse a preguntar, a lo mejor desde una parte como esotérica, no sé, pero que lo convierten también en literatura, es algo que me parece pues muy preciado, ¿no? Y que muchos lectores quizá hacen de una manera personal, pero como ellos lo convierten parte de su ejercicio creativo, creo que es muy bueno. Digo, no sé, habría que preguntarle a Ileana, ¿no? ¿De dónde parte esa parte de su proceso creativo? A nivel personal, muchas veces me ha pasado que en la propia lectura académica, como fue con Notas al pie, encuentro imágenes poéticas o encuentro, digo, por un lado, ¿no? Lo poético, pero también encontramos respuestas y necesitamos dialogarlas porque, no, digo, no, supongo que nos puede pasar a cualquiera, pero como mujeres que estamos o crecimos con una formación muy estrecha en el deber ser, en, no sé, las expectativas, y de pronto eso nos hace mucho ruido y necesitamos respuestas, necesitamos entender cómo se construye esa ruta tan rígida y cómo nos salimos, ¿no? De eso. Entonces creo que, bueno, Ileana es académica, ¿no? Ajá. Creo que muchas veces la formación académica en humanidades, ciencias sociales, nos va a llevar a algún tipo de respuesta, ¿no? Sí, se presta como para ese diálogo ensayístico. Y creo que justamente en este libro de ensayo, en su mayoría es muy conversacional y muy desde lo literario, pero de pronto también hay referencias académicas, ¿no? Sí. Y creo que es la manera en que enriquecen personas como Ileana, que además es traductora, ¿no? Sí. Toda esta parte de la lingüística, ¿no? Hay como muchas esferas que enriquecen su obra, ¿no? Y me gustaría leer un pedacito que me gustó mucho y que creo que puede conmover o gustarle a muchas y muchos de los lectores, porque justo ya en otra ocasión, aquí mismo, platicamos un poco de Jaime Sabines. Y creo que muchas lectoras tenemos este encuentro inicial con la poesía a partir de él, y qué decir de la tía Chofi, ¿no? Que creo que... Al menos en México. Sí, creo pasa. Que no hay lectora mexicana que en algún momento no se lo haya topado. Entonces me llamó mucho la atención que retoma justamente esta figura que es muy importante para todas y todos como lectores de poesía mexicana, como mencionabas, y que creo que a lo mejor nos da un poco de respuesta de por qué es tan especial esta construcción para muchos. Entonces, vamos a ver. Este capítulo, o ensayo más bien del libro, se llama Nuestra tía Chofi, y dice: además de entregarnos esos poemas como cantos a lo inmediato, cercanos a la liturgia del mediodía de los cuerpos, el poeta Jaime Sabines nos encomendó a cada lector el cuidado de su tía Chofi. Nos contó su triste historia de la Virgen Perpetua, para que nos preguntáramos eternamente, ¿por qué nunca se casó la tía Chofi? El poeta ya no está para responder. Deja todo lo que sabe de ella en esa escalerilla de versos que hace años subimos y bajamos al ritmo de los amorosos, de los que saben amar escondidas y en público.
Al leer su voz, marca con una marcha contundente cada sílaba de los poemas. Presenta a la tía Chofi, humilde y satisfecha con sus pequeñas alegrías cotidianas, como contar las historias de sus enamorados, aunque permaneció soltera y virgen, antigua, consagrada, cuidando de la abuelita y pidiendo para ayudar a los demás, mientras ella se hacía pequeña en la esquina de su recámara incólume. Sabines lamenta por todos nosotros la muerte de una vida sencilla, y la presenta, la imagino, con su vestido gris y el cabello recogido en un chongo alto, temerosa de llamar la atención de alguien. Siempre hay uno más tía Chofis en la familia, y también viven calladas. Ocultan el cuerpo y los dolores que han de traerles la vejez y el abandono de sus familiares. Van olvidando cómo eran las calles de antes, los rostros de los vecinos, el nombre del único perro que les acompañó en la infancia. Siempre hay una tía Chofi en cada familia, una que hace bien en morirse y arrastrarnos con tristeza grande al pozo a donde se llevan su modestia. Me pareció una lectura muy necesaria de este poema porque me hizo verlo de otra manera, ¿no? Desde una perspectiva hasta feminista, llegaría a decir yo que pues Sabines no decía del todo, simplemente nos planteaba la situación, ¿no? Como instantáneas, ¿no? Como fragmentos de la tía Chofi. Exactamente, entonces pensar, que Ileana nos invita a pensar justamente en todas estas tías Chofis que, por ejemplo, cuántas tías no pensamos en las que la tía que nunca se quedó y fue la cuidadora en la familia, sí, y se encargó de la mamá, y se encargó de la abuela, y terminan siendo estos personajes muy hasta caricaturescos, ¿no? Que dice, me la imagino con un chongo y con esto y con el otro. Y pues me atrevo a decir que nos falta conocerlas mucho más allá del estereotipo. Y eso me gustó mucho de esta visión, ¿no? Y creo que ahí está el ejercicio de frescura que se le puede dar a la literatura si justamente esta perspectiva nos la comparte una literata, una creadora, ¿no? Con esta sensibilidad que luego tienen las poetas, porque hay que decir que Ileana es súper multifacética, escribe cuento, ensayo, pero también poesía, ¿no? Entonces, y de pinta. Ahí. Y además ilustra, de hecho me parece que la portada del libro de cuentos ella. Justo es de Ileana. A mí me sorprendió, yo creo que la empecé a dar así, digo, ya la conocí desde antes, incluso necesito confirmar, porque alguna vez lo platicamos, Ileana y yo, en nuestras infancias, porque ella no es de Tijuana, pero llegó a Tijuana en algún punto de su infancia, vivíamos en la misma colonia. No estoy segura si estuvimos en la misma primaria, pero igual y sí, porque somos como de la generación. Entonces, sí, sí. Ya en tiempos de pandemia, de estar todos como muy en contacto en redes sociales, me sorprendía el alto nivel de productividad, porque cuando no estaba subiendo su dibujo diario, algún texto, fotografías, es una mujer de una genialidad así inconmensurable. Sí, sí. Y lo pone manifiesto, ¿no? Digo, de su ámbito académico, pues no podemos atisbar, ¿no? Todo lo que hace y sus clases, y porque también, como tú sabes, como docente, la docencia implica una labor, ¿no? Que nunca termina. Sí. Entonces, tiene su labor docente, su trabajo poético, pinta y acompaña, ¿no? a sus amistades, porque es una persona que no la ves aislada, siempre la ves socializando, ¿no? En comunidad. Su trabajo que hizo en Loreto, que no sé si nos vas a platicar eso, es también increíble. Sí, creo que a Ileana la podemos nombrar como baja californiana en todas sus letras. Muy peninsular también. Muy peninsular, sí, en el sentido de que no solo hablamos de la Baja Norte, ¿no? Que sí, también estuvo mucho tiempo trabajando, me parece, en la Facultad de Ensenada, de UABC, pero también en el sur, ¿no? Ella ahorita se encuentra en Loreto. Y creo que me impresiona mucho, como dices, tanto esta pues labor muy prolífica en cuanto a todas las aristas que maneja,
pero además esta capacidad de detenerse y observar Claro. y admirar Sí. y plasmar, ¿no? Sí, sí. Que en tiempos como estos y como ella misma ha plasmado en libros en que pues es difícil, ¿no? Siendo como almas sensibles, sobrevivir a la rutina sin caer en vicios, sin caer en muchas cosas, que también lo maneja en su libro de cuentos. Ujú. Creo que es muy admirable esta capacidad que tiene de admirar, por ejemplo, Loreto y hacer un libro justamente en su honor, ¿no? Que, bueno, para hablarles un poquito de esto, justo este libro es una recopilación de diferentes historias y anécdotas de la vida cotidiana de las personas de Loreto, sobre todo de las personas mayores. Incluye incluso fotografías, es Sí. a su manera una labor periodística, ¿no? Ujú. Este libro, ahí hay otra arista de la obra de Ileana que me gusta mucho, ¿no? De pronto ahorita también estaba revisando un libro que tiene con Pinos Salados, que se titula Opium, y ahí, por ejemplo, hay un texto dedicado a Ensenada específicamente, ¿no? Entonces, esta parte de plantarse los pies sobre la tierra, creo que es muy propio de la obra de Ileana, y les invitaría precisamente a acercarse a ella en cuanto a esa línea, Ujú. porque creo que nos hace falta, ¿no? Algo que nos traiga al aquí y a la hora, no que no se vayan a poner existenciales, porque de pronto sí tiene ese elemento por su propia observación, Ajá. pero creo que también puede ser muy tierna y esperanzadora, y eso pues nos ayuda también, ¿no? Y eso en su persona lo proyecta, ¿no? Sí, es muy Es, cariñosa, como, y también te proyecta una serenidad. sí. Es muy zen, Ileana, ¿no? Sí, yo pienso justo Sí. en este mar en calma, Ajá, que sí, sí. curiosamente en el que no sé si es justo que será primero, ¿no? Que ella es así y tiene este espacio, que el espacio se lo atribuye o Ajá, se lo apropia, ajá. pero definitivamente lo comparte, ¿no? Entonces, por favor, lean a Ileana Hernández. Sí, qué maravilla. Y no sé si, bueno, yo la tengo acá Ujú. en nuestro Incendio que Habitan, Antología de Escritoras de Baja California. Déjame irme a la H. Hernández Ileana. Les voy a compartir el poema que envió ella para participar en esta antología que se llama Mujer Encendida. Y dice así. En una pira sembrada en mi habitación, ardo con 100 manos elevadas al cielo. Los vecinos ya reportaron el incendio. En la lejanía se escuchan ambulancias moribundas. Suben santificando la cuesta. Cargan grandes estómagos de metal y tubos, tanques de oxígeno, pastillas para devolver el ánima, ululan a la par de llamas amarillas, roedores hirvientes de toda materia poética. Ardo. El viento helado atiza mi fuego. Crece por las cortinas y se columpia hacia el closet. Quemada hasta el tuétano, burbujas doradas de recuerdos avivan mis ojos. Una mujer en posición vertical arde para los otros y sus buenas conciencias. Los paramédicos y bomberos derrumban la puerta. Nunca habían visto un caso semejante. No dejen que se apague. Soporten su palabra encendida. Quítense las chamarras. Que no se muera la flama. Hay que tostarle el mal de los dentros. Una mujer en posición vertical soporta el calor de la inquisición que son los otros. Arde para su propio placer. Quema a destajo las palabras inútiles, los ritos y formas que la contienen, las puertas que ha cerrado. Y quedó hasta para titular el libro, ¿no? Sí, ¿no? En Mujer estilo. encendida, con el incendio que habitan aquí de la antología de poetas, de escritoras de Baja California. Una edición, una coedición de Pinos Salados e Hipérbole Frontera del 2022. Qué bueno, qué alegría leer a Ileana.
escritora, poeta, docente de Baja California. Y bueno, qué gusto que podamos platicar el día de hoy desde el Índice de Escritores de Baja California, bueno, sobre su obra, sobre su trabajo, y bueno, sobre esto que nos retribuye, ¿no?, su lectura, digamos, como comunidad de escritoras, ¿no?, y de lectoras inicialmente de su obra. Así que bueno, pues un saludo muy grande, un abrazo, Ileana, ojalá que nos esté escuchando. Y bueno, por ahí estaremos atentos, atentas a sus nuevas producciones, porque ella siempre está escribiendo. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos comparte en los próximos meses. Y bueno, pues entonces, Cristi, mil gracias nuevamente por acompañarnos como cada mes con el Índice de Escritoras de Baja California. Ya estaremos platicando nuevamente a finales de septiembre, más o menos, sobre alguna otra escritora que admiramos de nuestro estado. Así que bueno, pues, mil gracias por estas colaboraciones. Gracias a ti y gracias a quienes nos escuchan. Bien, pues vamos nos vamos a ir a una pausa de identificación de Fusión 102.5 FM y regresamos. No se vayan. Continúas escuchando Letras al Aire y ya está con nosotros nuestro invitado de esta noche. Él es un reconocido cantautor, poeta, productor mexicano con más de 20 años de trayectoria en la música, con colaboraciones de primerísimo nivel, 8 producciones discográficas, la más reciente, Nocturnos. Miguel Insunza, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de Letras al Aire. Un gustazo, Mónica. Gracias de verdad conversar contigo y qué privilegio, sobre todo de estos temas que tanto nos gustan. Entonces siempre es un gran honor conversar con gente interesante como tú. Bien, vamos a entrar, pero antes de platicar de tu poemario, que es, bueno, el tema de la entrevista, la música, tus composiciones, es decir, 20 años de trayectoria, ¿ya tenías tú un ejercicio poético, digamos, en la composición musical? ¿En qué momento o qué detona, qué define que tú reúnas, o no sé, tú ya nos platicarás, reúnes textos, los escribes con una intención? ¿En qué momento pasas de la poesía en canciones a la poesía para publicarse en formato impreso, en libro? Pues mira, fíjate que yo había estado coqueteando con el formato del poema, porque la canción, digamos que puede ser, en la canción puede habitar una sustancia poética, pero siempre es un formato diferente, ¿no? Yo siempre siento que la canción es como algo que nada en la orilla y el poema puede ser el mar abierto, ¿no? Entonces, pues yo comencé ahí lanzando dardos, en un tipo de versificación que sentía que no entraba en la canción y que tenía otra expresión y que me antojaba a hacer quizás más extenso o más experimental. La canción siempre, pues no es que manda una amabilidad, pero la sugiere. La canción siempre tiene que tener una vocación de que pueda ser cantable, ¿no? Claro. Entonces, pero luego había unas temáticas más alocadas, más existenciales que estaban ahí en la libreta y que yo sentía que tenían pues otro rumbo, ¿no? Entonces, poco a poco empecé a jugar. Primero empecé con los ejercicios de las formas estróficas clásicas, ¿no? Que dentro digamos, de la costura que surce a la canción son muy típicas, como la décima, como las cuartetas, como la sextina de pie quebrado y todas estas cosas que son juegos muy bonitos que tienen que ver con la musicalidad de la palabra. Pero luego hay una sustancia que va más allá de rimar y medir. Y entonces, yo sentía que tenía ahí también de repente una oportunidad de expresarme de otra manera. Y ya después de que había hecho un grupo grande de muchos años, durante años, de décimas, por ejemplo, que es, te digo, parte de esa tradición en la canción, comencé a sentir que quizás podía hacer algo un poquito más arrojado, más valiente, ¿no? Y empecé a hacer poemas, pero francamente pues muy tímidamente. O sea, los tenía ahí
guardados como una cosa muy personal, Con porque siempre cautela. sentí siempre sentí pues un gran respeto y una gran distancia por el oficio también de la poesía, más allá, digamos, de la sustancia poética, también el oficio de las letras, ¿no? Y pero conversaba con amigos poetas y de repente, me atrevía a mostrarles algo y me decían, oye, eso está bueno, o sea, deberías de meterle más entusiasmo allí. Y luego ya por los últimos años, quizá en los últimos 7 años, después yo fui a estudiar un posgrado en literatura a la Universidad Autónoma de Querétaro Ujú. y yo estudié primero letras, bueno, perdón, periodismo y comunicación y después ya tuve un poquito más de formación y ahí me sentí un poco más enganchado, o sea, como Claro. de a experimentar con otras formas, con otro tipo de poema, a conocer, digamos, otras vertientes más modernas, estudié ya más las vanguardias, etcétera, Sí, sí. y empecé a sentirme identificado con ese horizonte y a hacer unos poemas. Pero los poemas se quedaban ahí, publicados en algunas revistas, como en Círculo de Poesía y así, Ujú. pero no había sido publicado hasta que llevé mi poemario a un concurso de publicación y tuve la fortuna de quedar seleccionado en un concurso que hace de publicación el Instituto Sinaloense de Cultura, el CELIT, el Centro de Literatura. Y entonces eso de alguna manera ya como que dijo, "Ah, creo que va en serio, ya me está publicando gente que conoce". Claro. Entonces dije, bueno, creo que ya. Y entonces hace unos 7 años más o menos empezó pues una labor un poco más dedicada a la poesía y desde entonces he tenido la fortuna de estar en muchas ferias del libro y ser publicado en otras revistas y así, en otros países, ir a otros países a presentar libro y por ahí comenzó esa inquietud, fíjate, como no queriendo la cosa. Y fue entonces en 2023 el Instituto Sinaloense de Cultura, dentro de su serie Ex Libris, Así publicó, es, ¿no? Seleccionó y publicó Palangre, tu primer poemario. así es. Por ahí, escarbando en internet, bueno, vi algunas entrevistas, alguna información sobre este libro, y bueno, mencionabas desde la parte sonora de la palabra, que te suena a esta parte entre palabra y sangre, ¿no? Palangre, Sí, sí. pero que en realidad tiene que ver con un método de pesca. Sí, es que yo soy muy aficionado a la pesca, siendo sinaloense, habiendo crecido, habiendo tenido mi infancia muy cerca del mar, pues ahí es una afición común, ¿no? Entonces yo con los años me volví cada vez más aficionado a la pesca Ujú. y encontré muchos poetas que hacían referencia a la pesca, Aimé Césaire, Derek Walcott, St. John Peirce, etcétera. Y me di cuenta de que había un paralelismo muy bello con la paciencia que demanda la pesca Claro. y el sistema de pesca artesanal en que consiste el palangre es muy interesante porque es una secuencia, digamos, de anzuelos y plomadas con diferentes profundidades Ujú. que advierten una pesca diversa, o sea, no sabes qué es lo que va Que va a a caer. amanecer no sabes qué es lo que va a morder, ¿no? Sí. Y entonces, y siempre que retiras el palangre, pues salen peces grandes, peces pequeños de diferentes profundidades. Y a mí se me hacía que mi libro contenía eso, porque también tenía lo lúdico de la décima, tiene sonetos, tiene experimentos formales como una que yo he bautizado la diminuésima, que es una décima que comienza con un decasílabo y termina en un monosílabo fónico, que es un Ok. experimento que no, por lo menos yo no conocía. Ujú. Este, pero también tenía cosas que tenían que ver más con un horizonte del poema más híbrido, ¿no? Entonces, que también tiene que ver con lo que llaman el well-craft poem, ¿no? El poema bien hechecito, la silva, Sí, el sí. 7-11 ahí, 7 y 11. Y entonces a mí me gustó conservar cierta musicalidad, pero irme hacia el verso blanco, a esto que no rima, pero tiene un ritmo Claro. y que permite más el acercamiento a las sensaciones, ¿no? En los últimos años también, pues fui muy aficionado de poetas como Fernando Pessoa, entonces ese horizonte de producir la sensación más que, digamos, la emoción, porque eso también es mucho de la vocación cancionística, ¿no? Ujú. La sensación, ¿no?
la sensación de estar allí en el lugar donde el poeta está observando y deleitándose simplemente o conflictuándose, ¿no? Entonces por ahí empecé también a moverme más en ese libro y que como bien dices, pues tiene, remite directamente al mar, palangre, que es una palabra difícil quizás, pero que es como palabra y sangre, que además es la única rima consonante que hay en el diccionario con sangre. Entonces, es Mira, interesante. precisamente. Y bueno, ahorita que nos mencionas toda esta parte como de las sensaciones, de la sonoridad, del ritmo, por ahí también veíamos digamos, comentabas entre como tu técnica de trabajo, ¿no? De creación, en tu proceso creativo, más que saltar directo a la página en blanco, grabas las palabras quizás como vienen o como van llegando, la construcción. No sé Sí, si esté muy vinculado a que sí. precisamente escribes canciones y que estás como muy conectado con los ritmos, con la musicalidad de las palabras también. Te resulta más Fíjate cómodo. que fíjate, sí se graba mucho en las melodías y eso, pero más bien ese ejercicio yo digamos, traté de emularlo de poetas como Juan Eduardo Cirlot, que era músico y también hacía poesía, pero mezclando procedimientos de la música Ujú. en la palabra. Él hace transmutaciones, ¿cómo les llama? Permutaciones, ¿no? O sea, va haciendo un guacamole con los versos allí, pero él estaba siempre buscando la imagen irracional. Entonces yo me di cuenta de que cuando uno está queriendo comunicar, que como diría Fernando Pessoa, no basar, no recargarse en la burda comunicación, ¿no? Decía como de que comunicar es solamente una de las funciones, ¿no? Entonces yo estaba buscando muchas veces la imagen irracional, que es una especie como esta de vómito, que tiene más que ver con la sonoridad de las palabras, Ujú. y lo digo, el vómito intelectual, por decirlo así, o Sí, sí. irracional, inconsciente, y entonces de repente empezaba a grabar en una velocidad que no me permite racionalizar ni tener filtros, digamos, Claro. racionales dentro de Ujú. lo que estás redactando. Y se producen colisiones interesantes allí y luego activar estos mecanismos del azar electivo, ¿no? Como haría André Breton, que es ya de lo que produce el azar, que guarda eh, pues, una colisión interesante entre la sonoridad o la significación. Yo empezaba a jugar con esas cosas y me daba cuenta de que llegaba también no solamente a una expresión que es como una especie de autohackeo Ujú. del, del que escribe, sino que también de repente revelaba cosas inconscientes que se producen a través de los símbolos quizás. Entonces ahí me empecé mucho a recargar en esas cosas, como una especie de juego nada más, ¿no? De permitirme ese balbuceo que a veces guarda una cosa inconsciente. Mencionabas en alguna entrevista también que veíamos por ahí, en cuanto a los temas, ¿no? Los temas que se pueden encontrar en el libro, que puede Ujú, ir desde lo confesional, ¿no? Que por ahí sí ujú, lo exploras, pero como que le apostaste quizás más a esto que nos estás compartiendo de la experimentación, como un ejercicio, sí. quizás un reto personal, ¿no? De enfrentar a la poesía de esa manera. ¿Qué temas Sí, serían? pues mira, hay temas que tienen que ver eh, por ejemplo, con la sensación del presentismo, o sea, de la sensación del tiempo presente. Ujú. Este, también tengo ahí de repente algunos poemas que tienen que ver con, con un ejercicio quizás de imaginación, por ejemplo, de la música como si fuera un flujo, hablando de la música como si fuera un flujo de agua, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que se escapa de un teatro y entonces, y es como si le fuera la belleza en estado líquido y empieza a inundar, sale del teatro y entonces se mete a los coches y la gente empieza a sentir algo, se está escapando como si le dejaran abierta la llave a la belleza, ¿no? Ujú. Entonces, pues ese tipo de ejercicios de imaginación que quizás estarían difíciles en una canción, ¿no? Claro. Entonces, por ahí, o simples ejercicios que tienen que ver con la sonoridad, donde yo estoy intentando, por ejemplo, la musicalidad
del pentámetro yámbico y todos estos tipos de versificación que a nosotros, pues, digamos, se parece al endecasílabo, pero yo nada más estoy buscando la mera belleza de la sonoridad de las palabras, ¿no? Es Ahí, es un un poco. poemario, digamos, muy artesanal, muy cuidado en ese sentido. Al momento de tenerlo ya en tus manos y, y revisarlo, ¿es lo que esperabas? ¿Es lo que habías imaginado? O Híjole, pues, qué sentiste, no? pues mira, yo creo que pues, yo conservo mucho el pudor, entonces veo el poemario y digo, pues ahí está. O sea, la verdad es que no sé si lo terminé o lo abandoné. Entonces, porque le di muchas vueltas, lo dividí como por islas, como por capítulos, Ujú. pero en realidad, este, son como si hubiera unas paradas, como si hubiera cesuras dentro de la lectura, ¿no? Entonces, pausas allí, este, pero pues la neta es que lo veo y lo leo y a veces digo, ay, aquí estaba muy juguetón y ahorita quizás me llaman la atención otro tipo de poemas y estoy en otra experimentación, pero pues bueno, también creo que es parte de reconocer cómo uno anda ahí saltando de forma lúdica y sobre todo hedonística, ¿no? Anda buscando el placer dentro de la palabra, ¿no? Que es maravilloso. Miguel, vamos ya casi hacia el cierre de nuestra entrevista, pero no nos quisiéramos ir sin que nos compartieras algún poema o un par de poemas, no sé, según la extensión, si tienes por ahí a la mano el libro, Por para acá que lo nuestros tengo. radioescuchas de Letras al Aire, pues más allá de estas descripciones, pues tengan la oportunidad de escuchar tu poesía. Claro que sí, mira, este es uno de los que leemos así en las reuniones con los amigos, ¿no? Ajá. Es que les gustan los amigos. Este se llama Faros de Niebla. Hay un cortocircuito en los faros de niebla. La luz intermitente retrata como un flash en mis pupilas fragmentos del paisaje. Afuera está zumbando la noche sinaloense, la noche que desnuda su perfume, mujer recién bañada. Alguien está quemando la hojarasca a la distancia justa para que pinte apenas en el aire su nota de carbón. Piso el freno deprisa. Estoy despierto, sí, lo estoy, y le clavo los ojos al cristal, los puños al volante, la nariz a los campos de cultivo. Hay también en la mezcla un concierto de mango humedecido que se expande como un rumor de pueblo. Mi olfato se parece a la luz de estos faros que atraviesan lo incierto del camino a bordo de una máquina gruñona y soñolienta. Hay un cortcircuit los fars de nieve, un martillo en los párpados que hunde el sueño como estaca. Yo me muerdo la lengua y no funciona. Vuelvo a pisar el freno y pego un salto. Me doy dos bofetadas. Las luces del jeep viejo en que atravieso la humedad nocturna son párpados también durmientes que secuestran la breve claridad en la que avanzo. El vértigo se enciende cuando la luz se apaga en medio del trayecto, pero también con ello los ojos de la noche se clavan en mis ojos y estalla tras mis cuencas un viaje campesino de carretas. Me duermo en un segundo y al otro me despierto. El yo que está dormido y escribe este poema, el yo que va al volante, lo destruye, se da otra bofetada. Entonces me convierto en el camino por donde anda la noche vertiendo su perfume. Hay un cortocircuito en los faros de niebla y es como un picadillo de presente la vida en breves dosis de luz y de ceguera. Mira, no solo hay melodía y ritmo, algo que sería, digamos, de esperar de alguien que escribe canciones, pero también imágenes muy potentes, ¿no? Y muy que nos transportan al momento, como decías, a estar ahí con el autor, ¿no? Ah, En ese recorrido, en esa noche, en ese cortocircuito, ¿no? De las luces, en esa atmósfera, en ese olor, en ese clima, ¿no? Em, ya veo, qué ¿no? lindo, Que gracias. una invitación del poeta Mijail Lamas
que bueno, yo encontré en la revista Círculo de Poesía, donde Qué padre. dice que bueno, Miguel Insunza es un poeta al que no hay que perder de vista. Sí, bueno, qué generoso, la verdad, qué generoso. Pues allí estamos haciendo locuras y trabajando en otros poemas. Y bueno, todavía de repente me encuentro algunos poemas como este dentro del libro de Palangre que me vuelven a emocionar, ¿no? Claro, que están vivos, ¿no? La poesía está viva, aunque de pronto cuando Sí. ya se publica, muchas veces dicen, deja de ser del poeta y ahora es de los lectores, pues no, porque Bueno, sería la aspiración, ¿no? pero el poeta sigue, ¿no? Finalmente el poeta va en su poesía también, entonces, sigue Sí, siendo sí, también. sí. Vamos un poco a bordo, ¿no? Este, el Dasein es famoso que diría Heidegger. Mira, te voy a buscar otro que creo que está interesante y que es un poco más marítimo. ¿Qué ibas a sospechar tú, Caterín, que irías aquella tarde a la boda del agua y de la luz? Pusiste sobre el mar tus pechos tiernos braceando en esa tabla. Nadie antes conoció la sensación de unir el mar y el cielo con las manos. Cuánto tiempo anduviste caminando en la cresta de espuma hasta que lanzaran de una nube la soga luminosa por la que treparía en un segundo tu alma de delfín que se levanta y danza con la muerte la canción brevísima del rayo, reventando el silencio océano adentro, acuática viajera de las olas, te eligió en matrimonio el habitante que reina en esta bóveda nublada, los peces te miraron alejarte, subir por la escalera del relámpago, la nota en el periódico decía, fallece una surfista por un rayo. Ay, qué imagen, ¿no? Qué fuerte, no, o sea, te vas llevando, ¿no? En un ritmo eh, muy sutil la historia y cierras así con una imagen dolorosa pero hermosa, ¿no? Sí, yo cuando leí esa nota en el periódico que tenía que ver con una surfista, si mal no recuerdo, de Ecuador, Ajá. yo decía, no sé si alcanza a reaccionar el cerebro cuando mueres por un partido por un rayo, pero estar de pie sobre una tabla surfeando, cabalgando el mar mientras te mueres, pues yo dudo que hubiera una muerte tan bella, ¿no? Entonces, una manera de despedirse y entonces hago toda Poéticamente, esta, sí. sí, poéticamente. Bien, Entonces ahí nació ese poema. qué maravilla. Y bueno, como decías, muy vinculado finalmente también a tu contexto, a toda la imagen oceánica, ¿no? Del contexto en el que te formaste, de tu imaginario personal, ¿no? Que se construye desde estas playas maravillosas de Sinaloa. Sí, Bien, sí, sí. Miguel, pues se nos va terminando el tiempo. Creo que podríamos extender esta conversación por buen rato, pero bueno, la radio es celosa de su tiempo. Y Oh, no qué nos queda privilegio. más que agradecerte que, tu tiempo, que aceptaras la invitación, que nos compartieras Palangre, este poemario del 2023. Quienes estuvieran interesados en adquirirlo, Miguel, todavía se encuentra. ¿Cómo sería posible adquirirlo? Pues ahora está agotada esa primera edición, pero estamos por lanzar una segunda edición que yo creo que va a estar a cargo de los amigos de Círculo de Poesía. Entonces, en Ah, el portal de Círculo de Poesía, seguramente en unos mesecitos ya va a estar. Todavía queda algunos quizás en las librerías en Ciudad de México como El Péndulo, o Gandhi, pero ya prácticamente ya estaba agotado. ya digo, hay que estar atentos, atentas a Círculo de Poesía entonces. Mientras tanto, bueno, por ahí pueden también seguir a Miguel en su página web, miguelinsunza.com, en sus redes sociales. Tiene disco nuevo, así que bueno, Sí, sí, hay sí. mucho todavía. Y Librum nuevo, porque yo digo que no es un álbum, es un Librum, que es un libro de crónicas, de canción, Nocturnos. nocturnos, entonces también ese sí lo pueden encargar ahí en mi portal. Perfecto. Bien, pues Miguel, te agradecemos infinitamente tu tiempo, esta conversación en Letras al Aire, y bueno, ojalá no sea la última.
Un fuerte abrazo desde Tijuana. Un gustazo de verdad, Mónica, un gustazo y saludo para todo el auditorio. Y por allá nos vemos pronto seguramente. Genial. Sigues escuchando Letras al Aire. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Continuamos en Letras al Aire después de haber escuchado esta conversación que tuvimos hace apenas algunos días con Miguel Insunza, cantautor, compositor, productor mexicano, y bueno, a propósito de su poemario Palangre, donde, bueno, nos deja, ¿no?, una muestra de su trabajo poético de los últimos años. Y bueno, antes de irnos, les voy a compartir algunas actividades que tenemos en la agenda de la semana. Empezamos el día de mañana, viernes 21 de agosto, en el Centro Cultural Tijuana, se presenta el libro El desierto que nos habita, justo de Angélica Valdés, a quien tuvimos hace algunas semanas aquí en la cabina de fusión platicando en Letras al Aire. Y bueno, esto será a las 6 de la tarde en la sala de lectura, entrada libre. Así que si usted tiene un rato libre, láncese a la sala de lectura del Secut, acompañe a Angélica Valdés con El desierto que nos habita. Después, el sábado 22, bueno, también a tono personal, le extiendo la más cordial invitación a la presentación de breviario musical Más de 10 años de asombro. Esto será en el Centro Cultural Tijuana, en la sala de lectura a las 4 de la tarde. Tengo el grandísimo honor de poder platicar, porque me va a acompañar en los comentarios, con el maestro Emiliano López Guadarrama, clarinetista de la Orquesta de Baja California. Y bueno, estaremos platicando sobre estos textos que son crónicas de conciertos, reseñas de discos, algunos ensayos breves en torno a la música, los instrumentos musicales, algunos artistas del jazz, por ejemplo. En fin, acompáñenos sábado 22, 4 de la tarde, sala de lectura del Centro Cultural Tijuana, breviario musical, Más de 10 años de asombro. Y el domingo 23, esto será en Aletósfera Cafebrería, un taller de fanzine comunitario. Esto tiene cupo limitado. Por ahí se mencionaba que es máximo para 7 personas, así que si a usted le llama la atención, quiere adentrarse a la práctica del fanzine con fines, ¿no?, de comunicación comunitaria, pues conéctese a las redes sociales de Aletósfera, sobre todo en Instagram, ¿no? Ahí están muy constantes las publicaciones de Armando. Revise la convocatoria y bueno, si tiene suerte, seguramente será uno de esos 7 participantes este domingo 23 de agosto en Aletósfera. Y bueno, con esto llegamos al cierre de esta edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Agradezco a nuestra invitada e invitado de esta noche, Cristina Márquez, desde el Índice de Escritores de Baja California, compartiendo, bueno, aquí, ¿no?, de fan a fan, la obra de Ileana Hernández. También muchas gracias a Miguel Insunza, cantautor, productor, poeta mexicano, quien compartió con nosotros mucho de su proceso creativo con Palangre. Y nuevamente agradezco a mi estimada Adriana Sabina su apoyo desde la cabina de controles y el hacer posible que esto llegue a tus oídos. Y de aquel lado de la bocina, de la pantalla, en tu auto, en tu casa, en tu trabajo, mil gracias por quedarte. Te invito a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Tu opinión es muy importante porque los contenidos de este programa los construimos en comunidad. Soy Mónica Morales Rocha, feliz de haber compartido contigo este momento en torno al gozo lector y te espero la próxima semana. Hasta entonces.
Fusión 102.5 presentó Letras al Aire. Acompáñanos en la próxima emisión. Esto es Letras al Aire.